Tradicionalmente se creyó que los programas de protección social eran posibles solo en los países ricos y que los pobres y de ingresos medios no podían y no debían tenerlo porque eran programas excesivamente costosos. Desde fines del siglo anterior, esta forma de pensar cambió y en la actualidad muchos países del mundo, incluyendo algunos extremadamente pobres, cuentan con programas de transferencias que ofrecen protección social a ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Los programas de transferencias monetarias tienen dos posibilidades, dos perspectivas. La una es la de ser redistributivos de la riqueza. En Europa se discute mucho el tema de la renta básica y se inscribe dentro de esa perspectiva precisamente. Y otros son los programas que pretenden ser incentivos para salir de la pobreza. Ahora se han dicho varias cosas en esta mesa al respecto. Casi todos los países de la región en América Latina cuentan con programas de apoyos monetarios a sus ciudadanos de menores ingresos. ¿A dónde apunto? Acá más bien, ¿no? Los programas de transferencias monetarias son parte del sistema de protección social y su finalidad es doble. Primero, proteger los ingresos, ya se ha dicho, de las familias, y segundo, evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Protege los ingresos para mantener niveles mínimos de consumo y evitar el deterioro de las condiciones básicas de las familias. Evita la transmisión de la pobreza, promoviendo la generación de actitudes y comportamientos que protejan las capacidades humanas de los hogares pobres y los motiven a invertir en su desarrollo. Por ello, se definen corresponsabilidades en educación, salud, nutrición, entre otros aspectos, como requisitos básicos para adquirir y mantener las transferencias monetarias. En América Latina hay varias experiencias. Programas redistributivos son, por ejemplo, el programa de pensiones no contributivas, Pensión Básica Solidaria en Chile o el programa Pensión 65 en Perú. Entre los programas de incentivos para salir de la pobreza en América Latina están la Bolsa Familia en Brasil y el programa Oportunidades, como se ha mencionado ya, en México, que son programas de transferencias condicionadas a los ciudadanos con menores ingresos. En un estudio de la universidad, perdón, voy a impacto. Aquí. En un estudio de la Universidad de Cornell y el Banco Mundial, realizado en el 2012, en 59 países, la principal conclusión fue que el 75% de los países pobres podrían reducir la pobreza extrema en un 50% a través de la protección social. El hallazgo más importante fue que los programas de protección social y los de transferencias monetarias sacaron de la pobreza extrema a 150 millones de personas, lo que confirmó lo que ya se había en muchas evaluaciones de impacto determinado. Este resultado dependió fundamentalmente de dos factores. Uno fue el presupuesto disponible. Ese presupuesto tiene que ser amplio en relación a la brecha de la pobreza. Debe cubrirse a un buen porcentaje de la población, porque si es pequeño, el impacto, el efecto es muy limitado. Y en la segunda, el otro resultado importante fue que las transferencias monetarias deben ser bien focalizadas en aquellos que más necesitan, es decir, en la extrema pobreza. Si se destinan a quienes no están en esa condición, el efecto siempre va a ser muy limitado. La reducción de la pobreza se produjo en América Latina y en el Ecuador, se ha dicho ya, en el presente siglo, en países de distinto ciclo ideológico, principalmente en los que condicionaron las transferencias monetarias al cambio de comportamientos en educación, salud, nutrición. En el Ecuador tenemos 20 años ya de trayectoria en lo que son transferencias monetarias. Empezamos con el bono solidario inicialmente
en 1968 y luego en el año 2003 le cambiamos de nombre y le pusimos Bono de Desarrollo Humano, y fueron programas en el caso ecuatoriano de redistribución del ingreso y no fueron incentivo a la salida de la pobreza al no estar condicionados a proteger y desarrollar las capacidades humanas, evitando con eso, como ya se ha dicho, la transmisión intergeneracional de la pobreza. Si bien el Bono de Desarrollo Humano en el 2003 literalmente estableció condicionalidades, estas no fueron verificadas, por lo que el programa se mantuvo como un programa redistributivo y no, como decía antes, un incentivo para salir de la pobreza. Si bien es cierto que se dijo que se condicionó y se les dijo a las familias, al no hacer el monitoreo, en realidad las familias no sabemos si cumplieron o no cumplieron con esas condicionalidades. En varios momentos se realizaron estudios de impacto del bono que demostraron logros importantes, por supuesto, en educación, salud, reducción de la pobreza, pero estos son atribuibles a un programa redistributivo de compensación más que a un programa de incentivos a la salida de la pobreza. Aspecto importante del Bono de Desarrollo Humano fue que una parte de los beneficiarios, adultos mayores y personas con discapacidad, reciben y han recibido una pensión vitalicia siempre y cuando no estén afiliados a la Seguridad Social y estén en condiciones de pobreza. La diferencia precisamente entre pensión y bono de desarrollo humano es que las familias en situación de pobreza deberían recibir y reciben las transferencias monetarias de manera transitoria, mientras subsistan las condiciones de pobreza. Y no debería ser una pensión permanente o una contribución permanente, una transferencia permanente, como sí debe ser en las personas de la tercera edad y con discapacidad. Las personas de la tercera edad ya han aportado durante su vida trabajando, lo que no tuvieron es, dadas las estructuras que hay en nuestro país, la posibilidad de ser afiliados al Seguro Social, y no podemos exigirles seguir siendo productivos después cuando ya están en la tercera edad. Lo que corresponde y es obligación del Estado es entregarles una transferencia monetaria hasta la muerte, y en esa perspectiva se está trabajando. Otro aspecto importante del bono es que hasta el 2015 se focalizó en la pobreza, pero no en la extrema pobreza. Y eso le restó bastante eficacia. En el 2012, por ejemplo, teníamos aproximadamente un 40% de la población que estaba o formaba parte de familias que recibían el bono. Fue la caída del precio del petróleo y las dificultades que hemos tenido a partir del 2014 lo que ha obligado a empezar a focalizar el bono en la extrema pobreza. Otros programas de protección social que han ido surgiendo, a más del bono, las pensiones a las personas de la tercera edad, han sido el bono de emergencia, el crédito de desarrollo humano, que también es un programa que debería ser sustituido por un verdadero programa de crédito, porque este no es un programa de crédito, es una transferencia de 2 años o 1 año por adelantado de lo que van a recibir. Es decir, es como si el Estado no confiara en los pobres y tiene que dar un crédito que es el adelanto de la transferencia monetaria. De esa forma también, claro, es funcional a la idea de que no exista condicionalidades, porque si existieran condicionalidades entonces ya habría razón para no cumplir en la medida en que han recibido la transferencia 2 años, hasta para 2 años después. Bueno, hay otros programas importantes. Ese programa de crédito productivo debería ser sustituido por un verdadero programa de crédito, seguramente subsidiado, que tampoco, como bien se ha dicho, va a ser la solución para salir de la pobreza. Hay otros programas importantes en favor de la población con discapacidad, como son el bono Joaquín Gallegos Lara, la misión Manuel Espejo, que forman parte de estas políticas de protección e inclusión social. Luego de aprobada la Constitución, también aparecieron otros programas como el financiamiento a las enfermedades catastróficas, el tratamiento gratuito del cáncer, seguros de vida y servicios exequiales para toda la población cubierta por la protección social. En esa perspectiva, lo que falta es dar un paso para que todos esos programas dejen de ser programas aislados y no constituyan un sistema de protección social para los que no están bajo el seguro social. Es decir, hay muchas personas que acceden a estos programas pero no tienen la certeza de que están protegidos por un sistema.
La graduación es un tema importante. El que sale de las transferencias monetarias no debe dejar de percibir, los otros servicios. Y la sensación que tienen de todos los que están en la base del registro social es que cuando salen del bono, están perdiendo otros beneficios. Y por supuesto que los pierden algunos de ellos. Entonces lo que se necesita es un sistema que los articule entre sí y que actúe como tal y no como servicios prestados por diversas instituciones del Estado dispersos. La Constitución aprobada hace ya 10 años establece en el artículo 340 el mandato de organizar un sistema nacional de inclusión y equidad social para los que no están bajo la seguridad social. Y no hemos avanzado en la construcción de esos sistemas, hemos avanzado en programas, pero no hemos avanzado en la construcción de esos sistemas. No se trata tampoco de crear otra institución, sino de articular y coordinar a todas las instituciones, a las políticas y a los servicios y programas existentes. En situaciones de crisis como la que atraviesa ahora la población ecuatoriana, y principalmente para los más vulnerables, lo único que tenemos es el estado de bienestar. Y ese estado de bienestar, que es muy débil, está constituido fundamentalmente por dos sistemas: el sistema de la seguridad social y el sistema, que no existe, de la protección social. La puesta en marcha por parte del gobierno actual del denominado Bono de Desarrollo Humano Variable, que eleva el monto de 50 hasta $150, que se ha planteado inicialmente beneficiar en esta modalidad a 74,000 familias y luego a 110,000, que vendrían a ser más de 500,000 ecuatorianos, todos ellos en situación de extrema pobreza y con al menos 3 hijos menores de 18 años. Ahora se plantea la necesidad de condicionar ese bono variable a estas familias bajo el cumplimiento de ciertos compromisos. Esta iniciativa constituye una muy buena oportunidad para ir transformando el Bono de Desarrollo Humano en un programa de incentivo a la superación de la pobreza. La seguridad social en el Ecuador recibe un aporte de un poco menos, creo que ahora, de la población económicamente activa, un poco menos del 50%, y que en estos últimos años, ante la falta de empleo y la falta de ingresos, como decía, se ha ido reduciendo de ese 50%, mientras tanto ha crecido más el porcentaje de la población que no recibe beneficios o que no está dentro de la seguridad social. Siempre las crisis son una oportunidad, así dicen, para salir de las dificultades. Creo que ese es el desafío que tenemos. Cómo a partir de la situación en la que estamos, estos sistemas pueden ser más eficaces, aunque tenemos la particularidad de que estamos en una situación de menos recursos. Entiendo que el ministro de Economía, el presidente, la ministra nos han dicho, y así debe ser, que la protección social es un aspecto prioritario de la política pública y en esa medida los niveles de gasto de inversión se mantienen e incluso se incrementan. En definitiva, de lo que se trata es de crear un sistema de protección social con afiliados, con esas bases de datos que tenemos, que nos han enseñado, con las bases de datos que tiene el Ministerio de Inclusión, el registro social, sistemas de información que permitan conocer dónde viven esas personas, sus familias, en qué establecimientos están, a qué centros de salud acuden, las mujeres que están en edad fértil, los que necesitan protección dentro de cada familia, los adultos mayores. De esa forma se podría contar con un sistema que ya tenga identificada a la población más vulnerable y no estar discutiendo, que nos pasa eso cada vez, cómo focalizar los subsidios. Existen esas bases de datos tan fragmentadas por ministerios, a veces son instrumentos más de información, creo que hay que hacerlos más de gestión. Hay una parte de la población que, sin ser afiliada a la seguridad social, tampoco forma parte de los programas de protección social. Y me refiero a los trabajadores por cuenta propia, que en este país son muchísimos. O los trabajadores autónomos, quienes tienen que también ser protegidos, aunque su condición, no siempre están en pobreza o extrema pobreza, les permite en muchos casos poder contribuir económicamente a un seguro social semicontributivo, en donde el financiamiento de ese seguro debe provenir del Estado
en los programas que ya existen y también de los aportes de este tipo de población. Entonces se trata de un sistema de protección social no contributivo y semicontributivo, que proteja a la población que está fuera de la seguridad social. Y deberían ser estos dos sistemas para la población de manera universal. Un sistema que entrega pensiones a los adultos mayores que no están en el seguro social, que reciben atención médica, que reciben medicina familiar, atención hospitalaria, que reciben financiamiento para las enfermedades catastróficas, tratamiento del cáncer. Todo esto existe, pero no está, como decía antes, articulado a un sistema. Pero ello solamente es posible si se involucra a toda la sociedad y a todo el Estado, principalmente a los Estados. No es una responsabilidad solamente del gobierno central, es una responsabilidad de todo el Estado. Y cuando hablo de Estado también están los municipios y los demás niveles de gobierno subnacionales. Por eso es importante involucrar a los municipios y ahí hay dos aspectos en los cuales podrían hacer una contribución importante. Primero, en organizar territorialmente el acceso de la población a los servicios y programas de protección social, a los servicios que brindan los distintos ministerios. Para los ministerios es bien difícil organizar desde el nivel central o desde las direcciones provinciales la territorialización de estos servicios, del acceso a estos servicios. Eso les corresponde a los municipios y a lo que ahora existe dentro de los ministerios, que son los distritos, los circuitos, las áreas de educación, todos estos niveles locales, territoriales, pero que no están articulados netamente al sistema, sino que están más bien actuando en una lógica sectorial, no territorial. El otro aspecto sobre el cual el municipio puede contribuir es precisamente en la recaudación de la contribución que harían los trabajadores autónomos, los trabajadores por cuenta propia. Y la forma como harían sería mediante la patente que todos ellos le pagan anualmente al municipio y no tendríamos que crear otro sistema. ¿Cómo administrar esos recursos? Deberían administrarse un fondo, no sé si sea un fideicomiso, no sé qué sea, pero es un fondo de ese sistema de protección social que tiene como un importante fuente de financiamiento, primero, el programa de las transferencias monetarias. Y además siempre existen saldos, yo he trabajado en el programa de protección social, y siempre existen saldos anuales que no deberían volver a finanzas, sino que deberían quedarse capitalizando en ese fondo. Bueno, para concluir, quisiera decir algunas cosas. Primero, la idea de convertir a la crisis en una oportunidad para mejorar el estado de bienestar. Creo que tenemos que fortalecer ese estado de bienestar. El Seguro Social requiere un plan también de mejoramiento de sus servicios, ahora que está tan venido a menos, ¿no? Las respuestas a esta crisis no solamente deben ser del gobierno nacional, sino que deben involucrar, como decía antes, a todo el Estado y también a la sociedad. La corresponsabilidad, en el caso del bono y otras formas. Hay que fortalecer el estado de bienestar. Creo que esa es una tarea fundamental ahora, fortalecer al sistema de seguridad social y crear un sistema de protección social que sea sólido también. Crear el sistema de protección e inclusión social, que no es otra institución, sino la articulación territorial de los servicios y programas dispersos ahora y que estén orientados a organizar el derecho a la protección e inclusión social sobre los que no forman parte de la seguridad social. El IES debe contar, ya decía antes, con un plan de respuesta a la crisis que le permita mejorar el acceso y la calidad de sus servicios. Los ministerios deben seguir brindando sus servicios, gestionando sus programas, pero los municipios y estas unidades territoriales de los ministerios tienen el rol importante de territorializar el acceso a los servicios y con ello garantizar el derecho a la protección. Además, hay que crear un sistema de inclusión y protección social que sea no contributivo, financiado por el Estado, y también semicontributivo, financiado por esta población mencionada. Muchas gracias.